Bienvenidos hermanos a Espíritu Canal, hoy miércoles 7 de julio del año 2021 en curso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, que en tu misericordia, providencia y amor has querido asociar a tu iglesia a los sufrimientos de tu Hijo, concede a los fieles que sufren persecución a causa de tu nombre el don de la paciencia y de la caridad, para que puedan dar testimonio fiel y creíble de tus promesas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos esta mañanita bendecidos por el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versos del 1 al 7. En aquel tiempo, llamando Jesús a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren en las ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy, ir en busca de las ovejas perdidas del pueblo de Israel o de la casa de Israel es la consigna del Señor. Ir a predicar, y queda también clarito los nombres de los discípulos para que quede ahí históricamente en la palabra de Dios. Estos hermanos de Jesús espiritualmente son aquellos que efectivamente dejan todo para seguirlo. 12 que representan las 12 tribus de Israel, 12 que presentan ese signo de amor universal para todos que viene de parte de Dios en su Hijo Jesús. No vayan a tierra de paganos ni de samaritanos. Ahorita no es tiempo de llevar la palabra a los extraños. Ahorita es tiempo de llevar la palabra a los propios, a los hijos de la casa de Israel, a las ovejas que se han perdido, aquellos que han nacido con ese corazón que los ha llevado a la tierra prometida y con la esperanza del Mesías. Comenzamos por ello en la evangelización y después ya será cuestión de ver a los paganos o a los gentiles como lo hizo San Pablo. Es un llamado a los discípulos del Señor. Nosotros que somos parte de la casa del Señor, somos llamados a esto también, a llevar el Evangelio a los propios y a los extraños. Vivamos esta alegría, este gozo de ser llamados por el Señor a la vida, de ser llamados para compartir el Evangelio y por supuesto para ser hijos de Dios, parte importante de la vida de la iglesia. Y queda también claro que hay una hegemonía en San Pedro, porque es el primero que es mencionado aquí. Y en todas las listas que se habla de los apóstoles, siempre ponen como primacía, como el jefe, a Simón Pedro. Demos gracias a Dios por todo esto. Damos gracias a Dios porque el Papa Francisco se encuentra mejor de su operación. En el tema de hoy, soy orgullosamente católico. La doctrina que debemos conocer y saber, a razón de que hemos comentado la mayoría de católicos en la Ciudad de México, por lo menos en estadística, bueno, pues debemos de entender primero la doctrina y qué es ser un católico. Así, de todos los pueblos de la tierra se compone el pueblo de Dios, porque todos reciben sus ciudadanos, que son de un reino, por cierto, no terreno, sino celestial, pues todos los fieles esparcidos por la tierra comunican el Espíritu Santo con los demás, y así el que habita en Roma sabe que todos nosotros somos también sus miembros. Son fieles cristianos quienes, incorporados a Cristo por el bautismo, se integran en el pueblo de Dios y hechos partícipes a su modo. Por esta razón, de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, cada uno según su propia condición,
son llamados a desempeñar la misión que Dios encomendó, cumplir a la iglesia en el mundo. Etimológicamente, católico significa universal y se llama así a los miembros de la Iglesia Católica Romana, regida por el Papa Obispo de Roma, sucesor del apóstol San Pedro, a quien Cristo dio el primado sobre los apóstoles. Para ser católico se requiere haber recibido el bautismo, pero hay diferentes formas de serlo. Hay católicos que pertenecen a la Iglesia en cuerpo, pero no en corazón. Son miembros enfermos o muertos de la Iglesia, que contribuyen a su deterioro y retrasan el cumplimiento de su misión. Son los católicos no practicantes, que en nuestra patria desgraciadamente son la mayoría. Ser católico en México es parte de la herencia de nuestros mayores, pero se es católico por inercia, sin un compromiso personal y sin una pertenencia real a la Iglesia o una formación doctrinal adecuada. Estos católicos sostienen su fe gracias a las tradiciones populares que sirven como muletas que suplen una militancia más consciente. Desconocedores de su religión y sin el apoyo de la comunidad, son víctimas propicias de la indiferencia religiosa o el proselitismo voraz de las sectas. Este sector del catolicismo constituye la principal preocupación de la Iglesia mexicana, que dedica sus mejores esfuerzos a la evangelización de las masas ya bautizadas, pero desconocedoras del Evangelio. Promesa de una mejor época son los laicos comprometidos que realizan cada vez con mayor vigor e intensamente su misión de predicar el Evangelio entre estos católicos no practicantes. Se es católico de corazón cuando no solamente se recibió el bautismo y los demás sacramentos, sino que se permanece injertados en la Iglesia, participando activamente de su misión, contribuyen en la evangelización. Católico es el que ejerce su sacerdocio laical, sacramental, bautismal, santificándose y santificando su mundo mediante su participación en el culto divino y de manera especial en la Santa Misa y en los sacramentos. Un buen católico asiste a misa todos los domingos sin excepción, no pone pretextos. Solamente suele faltar cuando se encuentra enfermo o por una situación verdaderamente encomiable, pero de suyo prefiere, aunque salga a otro lado, buscar la parroquia más cercana y cumplir con el precepto y el gozo de estar en la Santa Misa Dominical. Y recibe con frecuencia la Eucaristía. Ser católico es participar de la misión profética de Cristo y de la Iglesia. Profeta es el que habla en nombre de Dios, y en los tiempos en que vivimos, la Iglesia y sus miembros tenemos mucho que decir. Por el profetismo se denuncian las injusticias y se anuncia una nueva forma de vivir. El católico no se predica a sí mismo ni presenta sus gustos y sus deseos como doctrina de Cristo. Es fiel al Evangelio y lo transmite sin más compromiso que con Dios mismo. Se es profeta más con el testimonio de la vida propia que con las palabras. Un buen católico se esfuerza por conocer el Evangelio, por vivirlo con la gracia que Dios proporciona para que sea testigo fiel en su especial estado de vida. Católico es el que participa de la realeza de Cristo y trabaja por construir en el mundo el reino de Dios. La presencia de los católicos en el mundo se impone como necesaria, no solo como inertes espectadores, solamente diciendo vamos a oír misa, como quien ve una película y no hace más. Más bien se esmeran por construir activamente la Iglesia siendo protagonistas de la evangelización. Un buen católico participa activamente en la vida pública, encauzando hacia Cristo la marcha de la sociedad. El católico influye con decisión y valentía en un ambiente propio. Miembro del pueblo de Dios, se une a la Iglesia y es parte viva de ella. No podemos entender un catolicismo vivido en el individualismo como egoísta, de los que han hecho su religión un simple modo de cuestión de conciencia personal. Resumiendo, por el bautismo empezamos a ser católicos e ingresamos a la Iglesia. El sacerdocio, profetismo y realeza de Cristo las recibimos en el mismo sacramento. Y en la medida en que vivimos militando nuestra fe, somos miembros vivos del corazón de la Iglesia.
Si nuestro catolicismo es solamente de nombre, somos miembros muertos o enfermos y somos piedra de tropiezo para los demás, impedimento para el crecimiento del reino de Cristo en el mundo. La gracia y el amor de Jesucristo, que por el bautismo nos llamó a la salvación, esté con todos ustedes, hermanos. ¿Y tú, qué tipo de católico eres o qué quieres ser? Y vamos a la rola del alma, canto compuesto por un sacerdote con gran homenaje y cariño a Monseñor Benjamín Jiménez Hernández, obispo emérito de Culiacán, recién llamado a la presencia de la casa de Dios. Y pues esta rola se llama precisamente Canto homenaje a Monseñor, de parte del Pater Fausto Osuna. Vamos a escucharlo. Un padre lleno de compasión, que vela por sus hijos y hacia la vida eterna los conduce, que los alimenta con lo mejor que tiene. En Santos y Conversos, San Eda de Winchester, santo obispo. En Winchester, en Inglaterra, San Eda, obispo de los sajones occidentales, varón preclaro de su sabiduría, que trasladó el cuerpo de San Virino desde Dorchester a esta ciudad en la que fijó su sede episcopal. Monje anglosajón, abad probablemente de Whitby, en el 676 fue nombrado obispo de la diócesis de Wessex, que hacía poco que la habían dividido en dos. Fue consagrado obispo de los sajones occidentales por San Teodoro de Tarso, residió primero en Dorchester y después se trasladó a Winchester, que será el centro político y religioso de Wessex, y durante algún tiempo en la capital de Inglaterra. Su episcopado se desarrolló principalmente durante los reinados de Centenwine y de San Cadebala. Este último lo expulsó de su sede y no volvió a Winchester hasta después de la muerte del rey en Roma, en el año 689. Fue un gran benefactor del convento en Malmesbury y el principal consejero del rey Sanina. Rigió la diócesis de Winchester durante 50 años. Tuvo mucho que ver en la conversión del rey San Cadebala y también en la legislación que promulgó en el 693. Sucesor San Ina. Beda el Venerable nos relata que fue un hombre de gran prudencia y sabiduría innata. Se sabe poco de su episcopado. Trasladó las reliquias de San Virino, fundada del obispado de Dorchester, a la nueva catedral de Winchester. Gozó de la estima de sus contemporáneos. Fue enterrado en su catedral, donde permanecen sus restos. El día de hoy en Santos y Conversos, San Eda de Winchester, santo obispo. Chiste, 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 ya es hora. La mujer le dice al esposo, ¿podrías cambiar al bebé, por favor? Y el esposo dice con una gran sonrisa, ay, pensé que nunca lo pedirías. ¿Tú crees que por él nos den un PlayStation? En curiosidades de la Iglesia Católica, en junio de 1986, el entonces presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, recibió un informe detallado sobre la explosión del transbordador espacial Challenger, ocurrida el 28 de enero de ese mismo año. En el informe mencionado se evidenciaba que la agencia espacial NASA no había corregido un detalle del cual ya teníamos conocimiento de años anteriores. El defecto estaba en unos sellos de los cohetes propulsores, pero debido a que existía la presión por seguir haciendo lanzamientos al espacio y que no lo consideraron relevante, nunca lo corrigieron, hasta que el transbordador estalló, causando la muerte de 7 personas. Un pequeño defecto acabó con vidas humanas, evidenciando un programa que no era tan perfecto como decían sus promotores. Una pequeña parte del todo provocó la tragedia. Para quien desea la salvación al final de sus días, no pueden existir pecaditos.
porque para el pecado no hay diminutivos. Quien comienza a aceptar el mal por ser pequeño es como aquel que se arroja por un tobogán y piensa que sin hacer nada a medio tobogán puede volver a subir torciendo las leyes de la gravedad. Generalmente, si no podemos hacer algo en este aspecto, si no ponemos esfuerzo en corregir y evitar el mal de algo pequeño, siempre pasamos a algo más grande. Si nos volvemos tolerantes con nuestros pecados cuando son pequeños, desperdiciamos la oportunidad de deshacernos de ellos. Al contrario, se van arraigando en nosotros más fuertemente. Y fácilmente después, cuando han crecido y se han arraigado, necesitamos un esfuerzo mucho mayor para quitarlos. Pidamos a Dios nos dé la fortaleza de no ser permisivos con los pecados, aunque sean pequeños. En curiosidades. Y en la buena onda de hoy, 2 hermanas son fundadoras de juguetes y libros que educan la fe, muy importantes para ayudar en la formación de los chiquitines. La marca se llama Fechorías y esta marca comenzó con tan solo 20 calendarios litúrgicos para que los niños vivieran y conocieran la preparación de la Navidad. Ahora la marca Fechorías gana mercado en nuestro país al ofrecer diversos artículos religiosos con el objetivo de fortalecer y educar la fe en los niños. Ellas comentan que son apostólicas, o sea, es un apostolado para ellas, pues no viven de esto, solo quieren que la gente vaya aventurándose a vivir el camino de la fe en la familia. Paola de Villa Solanda de García, una de las fundadoras de la marca que inició en Puebla y que mantiene junto con su socia Ana Betina de Villa Unanue, dice: Dios es nuestro primer socio, pues Él nos ha abierto las puertas. Entre sus productos estrella están libros de apoyo para el catecismo, la almohada Baby Jesus, cuadernos de actividades de Adviento y 13 cuentos de misericordia. Las podemos encontrar en internet en kitching.com, con K, kitching.com. La marca Fechorías está dando mucho de qué hablar en estos tiempos. Ojalá que continúen con este apostolado y que muchos otros se inspiren para poder fabricar herramientas evangelizadoras y, por supuesto, si están asesorados por los formadores en la catequesis, nos ayudará mucho. Hay muchas herramientas muy buenas, muy interesantes. Vamos a recibir la bendición del Señor en este video. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, les otorgue la bendición y protección de todos los días, los acompañe y los bendiga siempre y les dé su luz y su paz. Bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo para todos nuestros queridos hermanos aquí en Espíritu Canal. Gracias por darle like y compartir para que esta herramienta crezca y, por supuesto, se haga más sólida en su conocimiento. Lo que queremos hacer es que se conozca a Cristo y se ame más. Gracias a todos por darle like, gracias por compartir, gracias por darle a la campanita, gracias por sus oraciones. Yo soy el Padre Jorge Arturo y les doy un buen día para todos ustedes. Un abrazo.